abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a estar leyendo esa porción de las Sagradas Escrituras. Los invito a colocarse de pie en reverencia, hermanos, a la palabra santa, al Dios Todopoderoso. Vamos a estar leyendo este pasaje de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la presencia poderosa de su Santo Espíritu. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana, amados hermanos, para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu hablándonos a nuestras vidas, a nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, Señor y Dios, en esta hora te adoramos y te damos toda gloria como Dios supremo, como el Dios grande y eterno, Padre. He aquí tu palabra bendita, Señor, que en esta mañana, Señor, va a ser expuesta. Tu verdad, bendito Dios. Pido que en esta hora, Padre mío, pase carbón de fuego sobre mis labios, que la poderosa palabra tuya obre conforme a tu propósito, Señor, trayendo la convicción, la iluminación y la comprensión de tu palabra,
Y esta palabra está sembrando, dando fruto de cambio, de libertad, de sanidad en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tuya es la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Aleluya, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. He estado enseñando sobre la serie de las parábolas de Jesús. Toda aquella enseñanza con que Jesús habló a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús muchas veces utilizó las parábolas en la mayoría de sus enseñanzas. Y en esta mañana me quiero detener en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, junto con la parábola de las 10 vírgenes, es una de las parábolas que Jesús enseñó antes de su venida, antes de que el pueblo, su pueblo estuviera ahí estuviera recibiendo la palabra que Dios les estaba entregando. Así que cuando hablamos de las 10 vírgenes, podríamos decir que las 10 vírgenes, el Señor les habla a su pueblo sobre la necesidad de ser vigilante. Pero aquí el Señor está hablando de la necesidad de ser diligente y de dar frutos para el Señor. Bendito el nombre del Señor. En esta parábola, el Señor dice, el gran maestro de maestros dice, enseñándole a sus discípulos por medio de parábolas. La parábola era una especie de enseñanza, era una enseñanza con la cual se ilustraba o se daba una historia con el fin de comparar, de ilustrar, de hacer una analogía, con el fin de enseñar unas verdades espirituales concernientes al reino de Dios, al reino del Señor. Así que en esta parábola el Señor empieza a hablar y a contar una historia. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre. Fíjese usted que ahí está haciendo una comparación. El reino de los cielos es semejante, se compara como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Mírese usted, el Señor está diciendo que el reino de los cielos es semejante como un hombre adinerado, un hombre que tenía una inmensa fortuna. Aquí compara como un hombre que dice que llama a sus siervos y le deposita en ellos una cantidad de dinero. El talento aquí en este pasaje de la Escritura no es el talento que nosotros conocemos como una habilidad. No es el talento que usted conoce en el lenguaje que nosotros tenemos acá como una habilidad, como una capacidad. El talento a lo que se estaba refiriendo Jesús está hablando de una medida, de una capacidad de medida monetaria. El talento en el tiempo de Jesús era una medida monetaria que se convierte más tarde en una moneda. De manera que un talento, para hacernos una idea de lo que significaba un talento y el valor que tenía un talento en ese entonces tenía el valor de 15 años de salario mínimo de un obrero común. Es decir, que un talento era una medida considerable de dinero. Era una gran medida. O sea que podríamos decir que era una gran
cantidad de dinero. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A cada uno, dice, le dio una cantidad de talentos. A uno le dio 5 talentos, dice la palabra del Señor. 5 talentos, lo cual representa una medida muy grande. Y a otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1 talento. En total, 8 talentos. Pero fíjense usted cómo repartió aquel hombre. Dice que repartió como quiso. O sea, él tomó y llamó a su siervo y a cada uno le entregó según y de acuerdo como él quiso. Él era el dueño de esa fortuna. Él era el dueño de ese dinero. Y llamó a sus siervos para entregarle cada uno como él quiso, a su manera. Pero también dice la palabra del Señor que lo entregó según sus capacidades. De acuerdo a la capacidad que tenía cada siervo, así les entregó. Dándole a uno una cantidad, dándole a otro otra de menor cantidad, y así consecutivamente. Entonces, encontramos que Dios, aquí el hombre está representando al Señor. El Señor que es dueño de todo. ¿Cuántos saben que Dios es dueño de todo? Dios es dueño de todo, hermano. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y en lo que en él habita. O sea que todos somos creación de Dios, todos somos de Dios. Aquí encontramos en este pasaje que el Señor le llama a cada uno de sus siervos y le da según su capacidad. Pero dice la palabra que luego se fue lejos. Se fue lejos. O sea, le dio una gran responsabilidad a cada uno de ellos. Parte de su fortuna, o la mayor parte de su fortuna, se las entregó a sus siervos. Bendito el nombre del Señor. Y sabe que a cada uno le delegó una responsabilidad. Sabe que Dios todo viene del Señor, hermanos. Sabe, aún el dinero que usted tiene, todos los recursos que usted tiene son del Señor. Mateo en Ageo dice, versículo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es el oro y la plata, hermano? De Dios. Todos los recursos que hay en esta tierra son de Dios. Y Dios está diciendo claramente que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, hermano mío. Los dones, de lo que la Biblia habla, la palabra nos muestra que vienen de Dios. Todos los dones vienen de Dios. Y Él reparte como Él quiere, dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted entienda que todo lo que Dios le da a usted de acuerdo como Él quiere, con la capacidad que usted tiene. Todo, bendito sea el nombre del Señor. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, el Señor nos habla y nos dice: porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fue por el mismo Espíritu, al otro fue por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiso. Piense usted ahí. La repartió en particular el Espíritu Santo cuando Dios nos da. Y lo hizo como Él quiso. ¿Cuánto le piden a Dios, hermanos, que Dios les dé? Muchos de nosotros pedimos a Dios que Dios nos dé. Pero en la medida que Dios nos da, también aumenta la responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha entregado. Todo lo que Dios nos da, de una u otra forma, tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas de las cosas que Dios nos da. Todo nos da Dios. Dios no necesita de nada de usted, hermano. Se lo digo con toda sinceridad. Dios no necesita nada de usted. Pero usted sí necesita de Dios. Amén. Y ese Dios es dueño de todo. Él se complace en mostrar su bien y su favor. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Hace parte de su naturaleza. Dios es bueno. Por eso cuando Él da como ese Dios bueno. Y sabe que aquí este hombre adinerado está representando al Señor, que dio a esos siervos, lo dio con amor, lo dio para que estos hombres, estos siervos, administraran de aquellos talentos que Él les había entregado. Y sabe que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. No hay nadie en esta tierra que Dios no le haya dado un talento. Y vuelvo a insistir que un talento es algo que viene de Dios. Es algo que Dios te da. Y hay muchas cosas, y lo vamos a encontrar en esta hora, a través de la palabra de Dios, que hay muchas cosas que Dios nos da. Y de las cuales nosotros tenemos que aprender a administrar. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a servirle. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a administrar lo que de Dios es y que Dios nos las ha entregado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno conforme a lo que Dios les ha entregado. A algunos Dios les ha dado dones. ¿Cuántos tienen dones aquí, hermano? Parte de Dios. Dones espirituales. A algunos Dios les ha dado habilidad. ¿Saben que la palabra talento en el original es talento? Es la palabra talentón, que luego se origina como capacidad. La palabra talento es una capacidad, una medida, que cuando nosotros miramos ahora la palabra talento que nosotros conocemos aquí, viene precisamente del origen de esa palabra griega, como capacidad. De manera que una persona que tiene una habilidad en algo tiene una capacidad. Y por eso uno dice, tiene un talento. Entonces, podemos decir que Dios nos da capacidades, Dios nos da habilidades, hermanos. Todas las habilidades que usted tiene, toda esa capacidad que usted tiene en hacer un negocio, en emprender, en administrar, en muchos talentos. Estos vienen de parte de Dios. De pronto hay unos que tienen esa habilidad para la música, para la música, que otros no lo tienen. De pronto tiene otro una habilidad para servir. Entonces hay muchas formas de la cual Dios nos ha entregado. Y Dios nos las ha entregado para que la administremos. Amén. Aún los recursos que Dios le da a usted, hermanos. ¿Cuánto le da Dios recursos? Todo Dios nos da, mucho o poco, nos da dinero, nos da recursos. Y yo pregunto, ¿el dinero de quién es? Es de Dios. Ahora, ¿cómo estamos administrando el dinero que Dios pone en nuestras manos? ¿Mucho o poco?
¿Cuántos de verdad se preocupan por la obra del Señor? ¿Cuántos de verdad se preocupan, hermanos, por sembrar en el reino del Señor? Amén. ¿Cuántos se preocupan por la verdad de Dios? ¿Cuántos saben que esta es la verdad de Dios, hermano? Y usted tiene la verdad de Dios en sus manos, aquí en la palabra bendita de Dios, pero ¿qué estamos haciendo con esa verdad que Dios nos ha dado? Es un tesoro. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es un tesoro? Es una verdad, el Evangelio de Cristo es un tesoro maravilloso. Y esa verdad, ¿qué estamos haciendo con esa verdad? ¿Cómo la estamos administrando, hermano? Y usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que Dios nos ha dado, hermano, pero ¿cómo la estamos administrando? Algunos Dios lo llama para un ministerio. La Biblia dice, algunos constituyó Dios en apóstoles, en otros en profetas, maestros, evangelistas, pastores, y repartió, dio. Ahí dice la palabra que el llamado de Dios viene del Señor, y cada uno tenemos una responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado. Por eso el pastorado, por eso el servirle a Dios como ministerio, no es algo que uno toma y luego lo deja. Como hay muchos que han tomado esa responsabilidad o ese tesoro que Dios nos entrega en nuestras manos y no lo cuidamos. Hablo para los ministros que le sirven a Dios, a los que Dios les ha dado un ministerio. ¿Sabe que ahora en estos momentos, en medio de la pandemia, me enteraba yo de la cantidad de iglesias que se han cerrado en los Estados Unidos a nivel mundial? Hombres de Dios que abandonaron simplemente el ministerio, lo que Dios les entregó en sus manos. Y todo esto nos lo da Dios, hermano. Amén. Podríamos enumerar de todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Nuestro hogar, nuestra familia, el esposo que usted le ha dado Dios o la esposa que Dios le ha dado, los hijos que Dios le ha entregado en sus manos. Todo eso son tesoros que Dios, porque ¿cuántos creen que los hijos son de Dios, hermano? Que Dios nos los presta a nosotros, hermanos, para tenerlos aquí un tiempo. Los hijos son de Dios, la esposa que Dios le ha dado, el esposo que Dios le ha dado, porque viene de Dios. ¿Cómo lo estamos valorando? ¿Cómo estamos administrando los bienes que vienen de Dios? Cuando aquí la Biblia habla de talento, está hablando de esos tesoros que Dios nos ha dado, que son de gran valor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Saben que el tiempo que Dios le ha entregado, cómo lo administramos? ¿Saben que hay gente que busca tiempo para todo, menos para el Señor? ¿Cómo lo estamos administrando? Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para la familia, hay tiempo para otras cosas, pero a veces no hay tiempo para Dios, para buscar a Dios. Hay tiempo para ver televisión, para entretenerse, para diversión, para otras cosas, pero no hay tiempo para Dios. Y eso es lo que estaba pasando con estos siervos. Estaban pasando con el siervo que fue negligente en el Señor. Porque aquí usted va a darse cuenta de que el Señor en esta parábola a cada uno, dice la palabra, le dio según su capacidad para que lo administrara.
A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos. Oiga bien esto. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjense usted aquí. Aquí el Señor compara el reino de los cielos como aquellos siervos. Y muestra que los 2 siervos a los que se le dio 5 talentos, aquel que se le dio 5 talentos vino, negoció aquellos talentos y dio el doble de lo que había negociado. Es decir, dio el 100%. Según la capacidad que se le había dado, el dinero, los talentos que se le había entregado en sus manos, así negoció y así ganó. Pero también al que se le dio 2 talentos, fue y negoció con aquellos 2 talentos y trajo el doble de lo que le habían entregado. O sea que, ¿cuál dio más? ¿El que dio los 10 talentos o el que dio los 4 talentos? Cada uno dio igual. Todos dieron el 100%, de acuerdo a la capacidad y el recurso que ellos tenían. Amén. En otras palabras, estaban dando el 100%. Pero aquí es donde viene el tremendo problema que encontramos en este siervo. Y era que hubo también uno, pero el que había recibido 1, dice la palabra de Dios, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tal vez el amo y dueño miró a este siervo, le miró la capacidad y vio que era pequeña su capacidad. Mas sin embargo, confió y depositó su confianza en ese siervo y colocó su dinero o el talento en sus manos para que lo administre. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice la palabra que enterró ese talento. Lo enterró. Tremendo, hermanos míos. Siempre he encontrado que Dios, para darnos algo, siempre nos pide algo. Y eso lo va a usted encontrar en la palabra del Señor. A este hombre le dio un talento y le estaba pidiendo cuenta de ese talento. Pero fíjense usted lo que dice la palabra del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que habían duplicado los recursos, el talento, dice la palabra que el Señor los puso y les dijo: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y le dijo también: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre nos pide para darnos, hermano. Hay que entender, hermano, que cuando encontramos Dios es Dios bueno. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor.
Y el amor tiene que ver mucho con dar. De ello, el amar es la capacidad que tenemos para dar. El que ama da. Amén. El que ama da. Y aquí lo encontramos en la palabra del Señor. El amor en sí da. Porque esa es la manifestación del amor. El amor no es egoísta. Por eso que la Biblia dice que el amor no se guarda nada. Es decir, no es egoísta. Porque el amor da. Y esa es una esencia de Dios, de un Dios bueno. Este hombre le dio una responsabilidad, le dio unos talentos a estos siervos. Pero esperaba de ellos también. Porque así como Dios da, así también Dios pide. ¿Ah? Y Dios nos pide a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos míos, siempre Dios nos pide a nosotros. Por eso el Señor dice: hijo mío, entrégame tu corazón. En Proverbios 23, versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos está pidiendo nuestro corazón. Ahí lo está pidiendo. Lo dice claro. Nos está pidiendo. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a darle a Dios? De lo que Dios nos pide. A este siervo le estaba pidiendo que duplicara. Pero este siervo no duplicó porque no quiso dar. Miren la respuesta de aquel siervo. Le dice: pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Miren, esa es la respuesta de este siervo. Te conocía que eras hombre duro. Mire usted. Ahí realmente lo que me muestra este siervo era que no conocía a su Señor. Realmente no lo conocía. Porque decía que conocía a su Señor, no lo conocía. Y usted, cuando no conoce a Dios, cuando una persona no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios. Y el no conocer el amor de Dios es incapaz de dar. Porque el amor da. Entienda esto, hermanos. Siempre que estamos dispuestos a darle lo que Dios nos pide, eso es amor. Eso es amor. Y este siervo malo, como dice las Escrituras, no estaba dispuesto a darle nada a su Señor porque no lo conocía. Y al no conocerlo, no lo amaba. Por eso todo lo que nosotros hacemos para el Señor tiene que ser con amor, hermanos. Es el amor, el motor, lo que nos dirige a nosotros. Amén. Porque así como Dios da y siempre lo ha dado, siempre nos ha dado por amor. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos dio todo. Aleluya. Lo dio todo, hermano. No se escatimó nada. Así también Dios quiere que usted aprenda a dar. Aprenda a amar, porque el vuelvo y digo, amar es aprender a dar. Amén. A dar lo que Dios nos pide. Aleluya. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces Dios nos está pidiendo. Este siervo fue incapaz de amar a su Señor. No lo conocía. Y mire lo que dice. Versículo 24. Dice: te conocía que eras hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínense usted lo que estaba diciendo. Lo estaba tratando de duro, lo estaba tratando de que recogía donde no sembraba, y estaba diciendo que cegaba donde no había sembrado, lo cual era falso. Era falso porque él era el dueño de esos bienes. Era falso porque él era el que tenía los recursos, y los recursos eran de él. Y él tenía el derecho de recoger porque era de él. Amén. Y él tenía el derecho de recibir porque él estaba sembrando. De manera que esa acusación de este siervo era injusta. De manera que lo que se está haciendo ahí es que se está mostrando la condición de él mismo. Amén. Estaba mostrando su propia condición. No conocía a su Señor, no lo amaba. Y por cuanto no lo amaba, tampoco fue capaz de sembrar en el Señor, en su amo. No fue capaz porque no lo amaba. ¿Qué hizo? Tomó el talento y lo enterró a tierra. Simplemente lo enterró. Imagínense ustedes, lo enterró. Y mira lo que sigue diciendo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo, le dice. Es tremendo, hermano, con lo que Dios nos da. Es la responsabilidad cuando nosotros recibimos de Dios, porque ellos dicen algunos, hermanos, le piden a Dios muchas cosas, hermano. Y entre más Dios nos da, más Dios nos va a pedir. Amén. Amén. Y si usted no pide, también es como el siervo negligente. Porque hay que pedir a Dios, hermanos. Pero hay que saber administrar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Dice: porque tuve miedo y escondí aquel talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el siervo le dice: siervo malo y negligente. Mire lo que le está diciendo: malo y negligente. Sabías que ciego donde sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, que este hombre fue tan negligente que dice que escondió, enterró aquel talento en tierra. Y aquel amo le dice: lo poco que pudiste haber hecho era llevar aquel talento y llevarlo a los bancos, para que cuando yo viniera recibiera por lo menos los intereses de aquel talento. Es decir, que a este hombre le estaba dando a su Señor menos cantidad de lo que el Señor le había entregado. ¿Por qué? Porque se había devaluado. Mire que durante mucho tiempo se fue. El dinero ahora no valía lo mismo que antes. Se había devaluado por la inflación. De manera que no estaba entregando lo que su Señor le estaba dando. Amén. Eso es cuando se entierra lo que Dios le da a uno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Tuve miedo, dice, tuve miedo. Se motivó, su motivo fue el temor. Mientras los otros siervos que fueron diligentes, fueron motivados por el deseo de servirle a su Señor. Este tuvo miedo. Aleluya. Aleluya. Este tuvo miedo. Gloria al Señor. Tuvo miedo, gloria a Dios. Versículo
Versículo 25. Siervo malo y negligente, sabía que siembro donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. En esta mañana, hermanos míos, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo con los recursos, con los talentos, con los dones, con la capacidad, con el tiempo, aún con nuestra propia vida? ¿Cuántos saben que la vida es un regalo de Dios? Que Dios nos la ha entregado, hermano, es un regalo. Pero Dios no nos la dio, sino para que supiéramos administrar aún la vida que nosotros tenemos. ¿Saben cuánta gente hoy en día, hermanos, andan perdidos, sin conocimiento de Dios, apartados totalmente de Dios, viviendo su vida a su manera, como aquel hijo pródigo, viviendo en los placeres, alejado completamente de Dios? La vida, todo de todas estas cosas, hermano, tenemos que darle cuentas a Dios. ¿Usted se da cuenta en este pasaje de las Escrituras? A cada uno de esos siervos, el amo llegó y hizo cuenta con lo que les había entregado a cada uno de ellos. Hizo cuenta al final. Porque un día también Dios nos dará cuenta de todo lo que nos puso en nuestras manos, las habilidades, el tiempo que apartamos, cómo lo distribuimos, cómo lo hicimos. Todo, hermanos míos. De todos los dará, tenemos que darle cuentas a Dios, hermano. Aleluya, hermanos. ¿Sabe que cuando miro este pasaje, me doy cuenta de algo? El versículo 28 dice, quitarle pues el talento, al siervo malo le dice, quitarle pues el talento y dalos a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. Oiga bien esto, hermano. ¿Ah? Entre más Dios nos da, tenemos una gran responsabilidad. No crea, hermano, cada llamado que Dios nos hace, el pastor, los pastores, los ministros, los siervos del Señor, tenemos una responsabilidad, pero usted también la tiene delante de Dios. La responsabilidad que Dios le ha puesto en su mano, de acuerdo a lo que Dios le ha entregado a usted, también la tiene. Porque creemos que a veces el pastor es el único que tiene responsabilidad, ¿no? Pero usted tiene responsabilidad de su propia vida. Usted tiene responsabilidad, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la Biblia nos muestra que el Señor, mire cómo actúa con su siervo. Quítale el talento y dáselo al que tiene más. O sea que al que produjo más, el que tuvo más responsabilidad y duplicó y dio 100%, a ese le entregó más. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención aquí de este pasaje? Que todo lo que estos siervos trabajaron, se esforzaron, que pensaron que eran para su Señor, a la final eran para ellos mismos. Todo lo que ellos ganaron, todo lo que ellos sirvieron, a la final la recompensa fue para ellos mismos. Y así como ellos sembraron, así recogieron en el Señor. Porque hay una ley espiritual, hay unos principios espirituales que nos dicen, así como el hombre siembra, así mismo va a recoger. Con la medida con que siembra, recoges en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el Dios de recompensa, hermano. Dios recompensa. Por eso no es en vano los sacrificios, no es en vano lo que nosotros hacemos para el Señor, los esfuerzos. No es en vano el tiempo que usted aparta para Dios, no es en vano. Entiéndalo, iglesia. Hay gente que le dedica más tiempo a otras cosas.
en lo que realmente tienen valor. Por eso Jesús decía: haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orinco no corrompen, donde el ladrón no mira ni hurtan. ¿Cuántos están sembrando para el reino? ¿Cuántos están como aquellos siervos diligentes, esforzándose, negociando, duplicando lo que su amo le ha entregado en sus manos? ¿Sabe que he conocido gente que dice: yo no me comprometo con Dios? Aquí con el Señor es aquí, sin compromiso. Así vive, hermano, sin compromiso. Como el siervo infiel. Como si Dios no mirara y después nos tenemos que dar cuenta de todo esto, hermano. ¿Sabe cuánta gente vive así en esa condición en las iglesias? Que no se quieren comprometer con nada con el Señor. Que no son capaces ni de hablar del vecino de Cristo. ¿Ah? Y aún así dicen que aman a Dios. ¿Cuántos hoy en día están así en esas condiciones dentro del pueblo? Porque no han conocido al Dios que es bueno. No han conocido al Dios de amor, al Dios que está dispuesto a dar. Así no lo han conocido. Y cuando usted no conoce al Dios de amor, usted no puede tener amor también por Él. Dios es amor, hermano. Y espera en nosotros que le demos a Él. Porque si hay algo que nosotros nos tenemos que parecer, es a Él, hermano. Si Dios es amor y el amor es una disposición de dar, ¿a qué nos tenemos que parecer? Es a Él. Pero este siervo fue egoísta. No pensó en su Señor, pensó en sí mismo, en su temor, su negligencia, incapaz de servirle a su amo, incapaz. Y fue tan incapaz que el mismo siervo le dice: siervo malo y negligente. Amaba a su amo. Su corazón era injusto. Le hablaba y era injusto. Su forma de hablar, su forma de hablarle a su amo muestra que era injusto en su proceder. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Le habló a su amo diciéndole que era injusto, lo trató de injusto, de que sembraba de que recogía donde no sembraba. Lo estaba tratando de injusto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es justo, hermano. Dios es justo, hermano. Y tan justo fue que al que más le sirvió y más diligente fue, ese más recibió de parte de Dios. Al que tenía 5 y le había dado 10, a la final de esas 10 recibió 11, porque el talento que este siervo se le entregaron al que tenía más. De tal manera que tuvo 11, aquel que le dieron 5 talentos. Porque al que más tiene, más se le dará. ¿Entiendes? Este es un principio de parte del Señor. ¿Cuántos aman la obra del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse por la obra de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a darle a Dios con amor, entendiendo que de Él viene todo, que Él nos provee de todo? Pero ¿cuánto estamos dispuestos a darle a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Siervo malo y negligente, dice. Y ahora, versículo 31. Entonces Jesús les dijo:
Versículo 30, y les dijo: siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No dio fruto, no sirvió, no amó, fue negligente. A la final lo perdió todo, porque no sembró, no pudo recoger. Amén. Y a la final el Señor le dice: siervo inútil, echale afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se está mostrando al infierno, hermano. Está mostrando el infierno. A los otros le digo: entra en el gozo de tu Señor. Entra a recibir de ese gozo eterno, de esa bendición, de esa recompensa. Entra en esta felicidad. Pero al otro le dijo, pero a aquel siervo inútil le dice: echalo afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé ustedes, hermano, pero yo quiero ser de esos siervos fieles y diligentes en el Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser ese siervo que se goce con su Señor un día. Bendito sea el nombre del Señor. Yo termino diciendo en esta mañana, hermano, ¿qué clase de siervos somos nosotros? ¿Qué clase de siervos es usted, hermano? No me lo respondan. Es una pregunta.